El libro de Jueces es el séptimo libro del Antiguo Testamento en la Biblia cristiana y el Tanaj judío, perteneciente a los libros históricos. Se sitúa entre los libros de Josué y Ruth, y su contenido cubre el periodo entre la muerte de Josué y la coronación de Saúl como el primer rey de Israel. El texto describe una época de transición y caos en la que el pueblo de Israel es gobernado por jueces, líderes carismáticos que eran levantados por Dios para salvar a Israel de la opresión de sus enemigos y restaurar la justicia. Contexto histórico y tema central. El periodo de los jueces abarca varios siglos después de la conquista de Canaán bajo Josué. Sin embargo, la situación de Israel se deteriora rápidamente tras la muerte de Josué y su generación. Sin una figura central fuerte como Josué, el pueblo se aleja de Dios y comienza a adoptar las prácticas idolátricas de los cananeos, lo que lleva a una serie de ciclos de apostasía, castigo, arrepentimiento y liberación. Este ciclo se repite a lo largo del libro, y cada vez que Israel se aparta de Dios, Él permite que caigan bajo el dominio de sus enemigos. Cuando el pueblo clama a Dios en su desesperación, Él levanta jueces para liberarlos. El tema central del libro es la fidelidad de Dios frente a la infidelidad del pueblo. A pesar de que Israel constantemente cae en la idolatría, Dios responde a sus súplicas y envía liberadores para salvarlos. El libro también presenta un desarrollo progresivo del declive moral y espiritual de Israel, que culmina en una anarquía moral, con la famosa frase repetida al final del libro: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía, Jueces 21-25. Estructura del libro. El libro de Jueces está estructurado en tres partes principales. 1. Introducción. Jueces 1-1-3-6 se describe la situación de Israel después de la muerte de Josué y cómo las tribus no lograron expulsar completamente a los cananeos. Este fallo en obedecer a Dios lleva a la cohabitación con las naciones paganas y a la adopción de sus costumbres. Esta sección también introduce el ciclo de apostasía y liberación que marcará el resto del libro. 2. El ciclo de los jueces, Jueces 3-7-16-31. La parte central del libro narra las historias de varios jueces que fueron levantados por Dios para salvar a Israel de sus opresores. Cada ciclo sigue un patrón similar: Israel peca, generalmente adorando a otros dioses, Dios los entrega en manos de sus enemigos, el pueblo clama a Dios por ayuda, Dios levanta un juez para liberarlos, y finalmente, hay un periodo de paz antes de que el ciclo comience de nuevo. Algunos jueces notables incluyen: Otoniel, el primer juez, liberó a Israel de la opresión de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia. Ehud liberó a Israel del dominio de Eglón, rey de Moab, mediante un ingenioso plan que incluyó el asesinato de Eglón. Débora y Barak. Débora, la única mujer juez mencionada, y Barak lideraron a Israel contra Sísara, el comandante del ejército de Jabín, rey de Canaán. Gedeón, uno de los jueces más importantes, fue llamado por Dios para liberar a Israel de los madianitas. Gedeón demostró gran fe y valentía, aunque también mostró debilidades en su vida posterior. Jefté, conocido por su victoria sobre los amonitas, aunque su historia se ve empañada por su precipitado voto que resultó en el sacrificio de su hija. Sansón, el juez más famoso, conocido por su fuerza sobrenatural que provenía de su voto de nazareo. Luchó contra los filisteos, pero también fue un personaje marcado por la impulsividad y su trágica relación con Dalila, lo que finalmente lo llevó a la destrucción de sus enemigos y de sí mismo. 3. Apéndices, Jueces 17-21. Estas dos historias adicionales no están ligadas directamente con los ciclos de los jueces, pero ilustran el profundo deterioro moral y espiritual de Israel. La primera historia trata sobre Miqueas y un ídolo privado, lo que refleja la creciente idolatría en Israel. La segunda, más trágica, narra el abuso de una concubina por parte de los hombres de la tribu de Benjamín, lo que desencadena una guerra civil entre las tribus de Israel y casi lleva a la extinción de la tribu de Benjamín. El ciclo de apostasía y liberación.
Uno de los aspectos más importantes del libro de Jueces es el ciclo repetido de apostasía, castigo, clamor y salvación. Este ciclo puede resumirse de la siguiente manera. 1. Apostasía. El pueblo de Israel se aparta de Dios, olvidando su ley y adorando a los dioses de los pueblos vecinos, como Baal y Astarte. 2. Castigo. Como castigo por su infidelidad, Dios permite que Israel sea invadido o dominado por sus enemigos. Este castigo a menudo viene en forma de opresión por parte de naciones vecinas, como los moabitas, madianitas, filisteos, y otros. 3. Clamor. Después de años de sufrimiento bajo sus opresores, el pueblo de Israel clama a Dios por liberación. En su desesperación, reconocen su pecado y buscan el auxilio divino. 4. Salvación. Dios, en su misericordia, levanta a un juez, un líder que guiará a Israel hacia la victoria sobre sus enemigos y restaurará la paz. 5. Paz. Israel experimenta un periodo de paz mientras el juez sigue vivo, pero tras la muerte del juez, el ciclo comienza de nuevo. Este patrón revela tanto la persistente desobediencia de Israel como la fidelidad inquebrantable de Dios, que una y otra vez los salva a pesar de su continua rebelión. Los jueces principales. 1. Otoniel, Jueces 3, 7-11. Otoniel fue el primer juez mencionado y un pariente de Caleb, el compañero de Josué. Liberó a Israel de la opresión del rey Cusán-Risataim de Mesopotamia, y el país tuvo paz durante 40 años. Otoniel es visto como un ejemplo de un juez ideal, obediente a Dios y exitoso en liberar a Israel. 2. Ehud, Jueces 3, 12-30. Ehud, un juez zurdo, fue levantado para liberar a Israel del dominio del rey Eglón de Moab. Con astucia y coraje, Ehud engañó a Eglón, apuñalándolo mientras estaba solo. Su historia destaca la intervención de Dios en las acciones humanas, usando a Ehud de manera inesperada. 3. Débora y Barak, Jueces 4-5. Débora, una profetisa y jueza, fue la única mujer en ocupar este rol en Israel. Junto con Barak, derrotaron al ejército de Sísara, un comandante cananeo. El canto de Débora en el capítulo 5 es un poema de alabanza por la victoria de Israel y es uno de los ejemplos más antiguos de literatura hebrea. 4. Gedeón, Jueces 6-8. Gedeón fue llamado por Dios para salvar a Israel de los madianitas, quienes los oprimían cruelmente. A pesar de sus dudas iniciales, Gedeón mostró gran fe al liderar un ejército reducido a 300 hombres, que derrotó a un ejército masivo de madianitas con una estrategia poco convencional. Sin embargo, más tarde en su vida, Gedeón cayó en la tentación de la idolatría al hacer un efod de oro que desvió al pueblo. 5. Jefté, Jueces 11-12. Jefté era un hombre de origen humilde, rechazado por su familia, pero llamado a liderar a Israel contra los amonitas. Su historia es famosa por el voto apresurado que hizo a Dios, prometiendo sacrificar lo primero que saliera de su casa si ganaba la batalla, lo que trágicamente resultó en el sacrificio de su hija. 6. Sansón, Jueces 13-16. Sansón es uno de los jueces más conocidos por su inmensa fuerza física, que provenía de su voto nazareo. Desde su nacimiento, fue destinado a liberar a Israel de los filisteos. Aunque realizó grandes hazañas, su vida estuvo marcada por la imprudencia y su debilidad por las mujeres, en especial Dalila, quien lo traicionó. A pesar de su captura y ceguera, Sansón derribó el templo filisteo, matando a muchos de sus enemigos en un acto final de sacrificio. Los capítulos finales de Jueces, 17-21, son episodios trágicos que ilustran el caos y la descomposición moral en Israel. En la historia de Miqueas, un hombre establece un santuario privado con ídolos y nombra a un levita como sacerdote, mostrando cómo la adoración a Dios había sido corrompida. El segundo apéndice relata un crimen brutal en la ciudad de Gibea, donde una concubina es violada y asesinada. Esto desencadena una guerra civil que casi elimina a la tribu de Benjamín. Estas historias subrayan el problema más profundo en Israel,
la falta de un liderazgo central y el desvío de la ley de Dios. El libro de Jueces presenta una imagen cruda y realista de la naturaleza humana, el peligro de apartarse de Dios y la necesidad de un liderazgo justo y fiel. A lo largo del libro, se repite el mensaje de que la verdadera paz y prosperidad solo se pueden alcanzar a través de la obediencia a Dios. Los jueces fueron levantados por Dios para restaurar temporalmente el orden, pero el declive progresivo de Israel refleja la necesidad de una solución más permanente, lo que finalmente apunta a la monarquía y, en última instancia, al rey ideal prometido, el Mesías. Síguenos para más contenido.